El poeta León Felipe, un poeta español que vivió en México muchísimos años, murió en 1968, ese año fatídico para el país, escribió alguna vez en un poema que el hombre nace con sueños, vive con sueños y termina con sueños. O dicho de otra manera, nace con cuentos, crece con cuentos y termina y muere con cuentos. De ahí decía pues la importancia que tiene la invención de cuentos que pueden ser muy cercanos a la realidad o muy alejados de la realidad. A esta, podríamos decir, oportunidad o casualidad o formas que tiene el ser humano de reinventar la realidad se le llama ficción. Propiamente la ficción está en las obras de arte, particularmente en las narrativas que puede ser el cine o puede ser la literatura, el cuento, la novela, donde nos pueden contar una historia fantástica como El Señor de los Anillos, o nos pueden contar una historia muy cercana a nuestra realidad como La Sombra del Caudillo, esta novela que habla de la problemática y de las luchas internas, incluso que llegan al asesinato en la política y en la política nacional, en este caso a la altura de los años 30. Leyendo un libro de Ricardo Piglia, se llama Ficción, Crítica y Ficción, encontré una idea muy interesante, que la ficción no solamente vive en la literatura, sino que también en la política. Sucede que, dice, no están distanciadas ni la política ni la narrativa en tanto ficción. Ni una dice la verdad ni la otra dice la mentira. Como ya decía yo en otra ocasión, la ficción, en el caso de la literatura, se basa en la verdad para crear algo que ni es cierto ni es falso. Simplemente es una realidad aparte. Alguna vez en un curso de cinematografía el maestro nos decía que la ficción era una realidad paralela, que se parecía más o menos a nuestra realidad real, pero que en realidad era otra cosa. De tal manera que esa realidad paralela a veces tiene mucho más concreción en nuestra vida cotidiana que la realidad real. Decía, por ejemplo, hablando del Quijote de la Mancha, el Quijote de la Mancha tiene mucho más realidad en nuestra vida y en nuestro imaginario que a veces la vida de Cervantes, su autor, que pasa a un segundo plano. Bueno, y Guanajuato, que le ha rendido muchísimo culto al Quijote, podemos ver materializada una obra imaginaria. Y hablando de la política, Piglia dice, también los gobernantes trabajan en eso. Parte de su oficio es tratar de hacernos creer en una realidad que no existe, en una realidad imaginaria. Y hablaba particularmente de su país, él es argentino, que en la época de la dictadura pretendió ser un país imaginario. Y eso me hizo recordar pues nuestra política nacional, que también hemos pasado por memorables presidentes donde a veces la ficción se les sale de lado. Algunos son mucho más inteligentes y nos venden una idea de un país que no existe, pero que es bastante verosímil. Otros nos venden un país que se vuelve tan fantástico que la realidad choca con él. Y eso me hace recordar a Vicente Fox, hablaba de Foxilandia, le decían los periodistas, es la creación de esta ficción política. Pero yendo más allá de la política, la ficción también es parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros mismos creamos ficciones, nos hacemos un yo imaginario y pensamos que somos de una manera y en realidad somos de otra. Y cuando a veces la realidad nos pone en nuestro sitio, a veces nuestra ficción pues nos lleva pues a tener una crisis dolorosa al enfrentarnos al yo real que somos y no al yo ficticio que nos hemos construido. Lo mismo hacen las instituciones, lo mismo hacen las empresas, crean de pronto mundos paralelos que no son la realidad propiamente dicha. Yo prefiero quedarme con la literatura, porque ahí francamente no tratan de vendernos una ficción como verdad. Ahí la ficción es ficción, y en esa ficción, que se vuelve muy verdadera, encontramos un espejo muy nítido en el cual nos vemos reflejados, en el cual tomamos conciencia de nosotros mismos. Es como Narciso cuando se veía en el agua y veía su propio reflejo. No para quedar enamorados de nosotros mismos a partir de la literatura, sino para tomar conciencia de quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos y qué debemos hacer. Esa es una de las grandes misiones que tiene la literatura.
Por eso recomiendo que todo el mundo se acerque a la literatura.